Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Quienes han gobernado este país, la clase dominante además, han impuesto la idea en mucho grado de que los cambios hay que producirlos cada 4 años según el calendario electoral. Ahora dicen, en la medida se va una serie de sectores, en la medida se va evidenciando que este cambio ha sido una farsa, que hay que esperar el 24. Eso equivale a pensar con la lógica que le conviene al sistema, actuando sobre las coyunturas que ellos crean, sobre coyunturas y mecanismos en los que ellos ejercen un gran poder de manipulación. Esto se refiere más que a otras cosas, mucho más que a otra cosa, a la propia Constitución de la República y a las leyes orgánicas que se derivan de ella, pero sobre todo a la Constitución. La lógica de los revolucionarios tiene que ser otra. Si la Constitución se ha constituido en una gran traba para los cambios, y lo que se produce cada 4 años es el reciclamiento del sistema con muchas de sus lacras, nuestro propósito tiene que ser crear coyunturas nuevas, debilitar el orden constitucional todos los días, apostar a la ingobernabilidad, impugnar las reglas de juego de los dominadores, oponerle a la Constitución y a las leyes actuales un proceso constituyente, una demanda de un proceso constituyente, una creación de un proceso constituyente que permita cambiarlo todo, ir modificando sobre la marcha el cuadro. Y en todo caso, que los procesos electorales se den en nuevas circunstancias, favorables para el pueblo y no con todas las ventajas que tienen los dominadores y sus partidos. Para eso hay que impulsar un proceso constituyente. Es importante entonces examinar la constitución que tenemos que cambiar. La actual institucionalidad dominicana está sustentada en la Constitución del 2010, una constitución gestada por Leonel Fernández y sus asesores criollos y extranjeros, y hecha a la medida de los intereses de las élites capitalistas, nacional e internacional, de la partidocracia que se ha montado sobre esa constitución, y la cual fue aprobada vía el espurio pacto de las corbatas azules. Pacto entre el PLD, entre la cúpula del PLD y el PRD, firmado por Leonel y por Miguel Vargas, antes de la división del PRD. La constitución actual sustituyó la constitución balaguerista del 1966, de la posguerra, que sirvió de base a los gobiernos de Balaguer, a los gobiernos terroristas de Balaguer, a los gobiernos del PRD y del PLD, los cuales se corrompieron, se pasaron al neoliberalismo, y salvando los gobiernos efímeros en el último medio siglo o 60 años de Bosch y de Camaño, que se sustentaron en la Constitución del 63. La actual Constitución garantiza el autoritarismo y el superpoder presidencial, así como el curso neoliberal,
colonizador y privatizador de la economía y de la política. Un proceso que ha sido impuesto globalmente, mundialmente, por Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales, por los tutumpotes capitalistas de aquí que están asociados a los de allá. Entre las constituciones conservadoras, la del 2010 es la más moderna y la que mejor disfraza su contenido reaccionario. Incorpora engañosamente nuevos conceptos y derechos de la última generación, pero dentro de un marco conservador, patriarcal, despótico partidista, privatizador y negador de los supremos derechos a la soberanía popular y nacional. Es la continuidad renovada y ampliada de la Constitución balaguerista de 1966. El producto de ambas constituciones no ha podido ser peor. Los regímenes políticos establecidos y las gestiones de gobierno que se han asentado durante la permanencia de esas constituciones han agravado la dependencia, aumentado dramáticamente las desigualdades, empobrecido brutalmente a nuestro pueblo y a su juventud, subordinando al mismo tiempo a nuestras mujeres de manera intensa, institucionalizando la corruptela, aupando las mafias políticas, militares y empresariales. Y no hay que ir muy lejos, solo una mirada a los gobiernos de Balaguer, a los gobiernos del PRD, a los tres gobiernos del PRD, el último el de Hipólito, y a los gobiernos de Lionel y de Danilo. Y ahora sobre esa constitución está montado el gobierno de Abinader y miren lo que está pasando. Además, la constitución del 2010 y las leyes e instituciones que se derivan de ella han contribuido a pervertir mucho más los procesos electorales, a potenciar la delincuencia y la inseguridad ciudadana, a convertir el Estado dominicano en un narcoestado, a desatar la criminalidad machista y el racismo, a saquear recursos naturales, a convertir los derechos a la salud, a la educación, a la diversión y el propio ejercicio político en vulgares negocios. Ahora estamos frente a un gobierno servil a los Estados Unidos, asaltado por multimillonarios de dentro y de fuera del país y acompañado de una clase política, clanes militares y policiales corrompidos que exhiben una rapacidad sin límite, degradando a su vez sus propios partidos y las instituciones que controlan, como está pasando en el Congreso. Esto haciendo también el paréntesis necesario de que se ha visto obligado, por todo lo que pasó en el país a raíz de Marcha Verde, a tratar el tema corrupción e impunidad, con algunas acciones contra la impunidad, pero manipulando el proceso a su favor y dejando muchos intocables y muchas vacas sagradas. Por eso es que urge sembrar conciencia en el pueblo sobre su soberanía, sobre su poder de decisión, que debe enfilarse hacia la Constitución, impulsando un proceso constituyente que dote al país de nuevas bases constitucionales y nuevas instituciones, creando previamente una situación en la que se debiliten las estructuras de poder y se abra la brecha de las grandes transformaciones. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer